Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy día vamos a resolver el problema más básico de un tema que se llama cinemática de la partícula o cinemática del punto material, en donde nos van a dar una función de posición y nos van a pedir la distancia de la partícula al origen en un momento dado y también el desplazamiento y el módulo en un intervalo de tiempo. Comencemos. El problema dice de la siguiente manera, dice, una partícula se mueve según la función de posición r de t, entonces fíjate aquí, esta r es por la palabra radiovector, dice que es igual a 2 a la t i más 3 por t cuadrado j menos t cubo k metros, ¿ya? Ahora, mira, la existencia de estas tres componentes i, j, k como vectores unitarios nos dan la idea de que este es un problema en tres dimensiones, ¿no? Fíjate que tenemos tres componentes, ¿ya? O sea que es cinemática en tres dimensiones. Ya, luego dice calcular literal la distancia de la partícula al origen cuando el tiempo es 2 segundos y luego literal B el desplazamiento, que es otra cosa, y su módulo entre t igual 2 segundos y t igual 4 segundos. Bien, este ejercicio se lo puede resolver solamente de manera analítica, pero siempre es bueno tener una idea de lo que se trata, ¿no es cierto? Una idea más bien geométrica, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer un gráfico en donde podamos visualizar el asunto, ¿no es cierto? Especialmente al comienzo es preferible hacer esto cuando uno está aprendiendo, ¿ya? Entonces, mira, aquí tendríamos el eje X, el eje y claro, también habría que dibujar el eje Z, ¿no es cierto? Hacer un gráfico exacto es muy difícil, no vamos a hacer eso, lo podríamos hacer con un graficador si quisiéramos, ¿no? Pero lo que sí vamos a hacer es poner una trayectoria, y fíjate que esta trayectoria es, llamémosle la trayectoria S, ¿ya? En tres dimensiones, ¿ya? Ahora, ¿cómo se forma esta trayectoria? Esta trayectoria se forma cuando este radio vector que va desde el origen, ¿no es cierto?, apunta hacia, perdón la redundancia, hacia algún punto de la trayectoria, ¿no es cierto? Por ejemplo, este vamos a suponer que es R cuando el tiempo es 0 segundos, ¿ya? Y luego aquí vamos a poner, por ejemplo, este R cuando el tiempo es 1 segundo, ¿ya? Fíjate que el tiempo va tomando valores, porque aquí dice R de t en general, entonces va pasando por estos puntos y así es como se va a dibujar la trayectoria. Aquí tendríamos R de 2, ¿no es cierto?, de 2 segundos, ¿ya? Y luego R de 3, etcétera, hasta que en un momento dado será el vector R, por ejemplo aquí, de 4 segundos, ¿ya? Entonces, mire, aquí lo que tenemos entonces es que este radio vector hay que tomarlo como un vector azul, como un vector móvil, es decir, que se va moviéndose en el transcurso del tiempo y en ese movimiento la punta va dibujando la trayectoria de la partícula en el espacio. O sea que la trayectoria sería el lugar geométrico que dibuja el radio vector al hacer un seguimiento del movimiento de la partícula. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a enfrentar el literal A. Dice, calcular la distancia de la partícula al origen cuando t es igual a 2. Ya, mira, cuando el tiempo es 2 segundos se encuentra aquí, ¿no es cierto? Según el esquema que estamos haciendo. Este es la posición de la partícula cuando el tiempo es 2 segundos. Entonces, la distancia de la partícula al origen será el módulo, o sea, el tamaño de este vector que vemos aquí, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Bueno, primero tendríamos que encontrar el vector r de 2 y luego encontrar su módulo. Entonces, ¿cómo encontramos r de 2? Entonces, fíjate, esto es muy sencillo. R de 2 se encuentra cuando a esta función que dice aquí, ¿no es cierto?, 2 a la t, etcétera, en la letra t vamos a reemplazar por 2 segundos. Entonces tendríamos 2 elevado a la 2, repito, ¿por qué pongo este 2? Es porque la t le he reemplazado el tiempo 2 segundos, ¿ya? Luego viene y, ¿no es cierto?, estoy copiando acá, más, luego dice, sería 3 por 2 al cuadrado j. Fíjate, estoy reemplazando, repito, aquí el tiempo t igual 2. Luego tenemos menos, y aquí dice t cubo k, entonces sería 2 al cubo k, ¿ya? Entonces,
si tú eres observador, te darás cuenta que ha sido reemplazado el 2 aquí, ¿no es cierto? Ha sido reemplazado el 2 aquí y ha sido reemplazado el 2 ahí, ¿ya? Fíjate, ¿por qué razón? Porque aquí tenemos la T, que es este, T acá y T allá, ¿ya? Luego lo que hacemos es ya el cálculo, ¿no es cierto? Sabemos que 2 al cuadrado es 4y, más aquí tendríamos 2 al cuadrado, 4 por 3 son 12j, y menos 2 al cubo es 8k. Ya, esta es la posición de la partícula cuando el tiempo es 2. ¿Eso qué quiere decir? Que la partícula está en esta posición 4, 12 menos 8. O sea, si quieres podríamos escribirlo aquí. 4, 12 y menos 8 es una posición en 3 dimensiones, que es la posición que tendría esa partícula, ¿no es cierto? Mira, si es que proyectamos en el eje X, eje Y y eje Z, tendríamos estas coordenadas 4, 12 y 8, ¿ya? Ahora, ya tenemos el radio vector 2, ¿no es cierto? Perdón, R de 2. Ya, pero la pregunta es la distancia de la partícula al origen, y eso dijimos que era el tamaño de este vector. Con lo cual, entonces, ahora lo que vamos a hacer es simplemente encontrar que la distancia es igual al módulo, pongámosle así, que la distancia, para que tú tengas esto como una especie de fórmula, es igual al módulo del radio vector o vector de posición, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar justamente eso, la distancia como el módulo del vector que está escrito acá arriba, y entonces como un módulo sabemos que es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. O sea que tendríamos 4 al cuadrado más 12 al cuadrado y más este de acá, menos 8 al cuadrado, va a eliminarse ese menos, ¿no es cierto?, con el cuadrado, y nos va a quedar lo siguiente, la raíz de 224 metros, que aproximadamente es 15 metros. Bueno, en realidad 14,9 algo, pero es aproximadamente 15 metros. ¿Eso qué significa? Que este vector que vemos aquí en color azul mide 15 metros y es la distancia al origen. O sea que si tuviera una escala tendríamos aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y fíjate, 15, es más, voy a poner aquí, 15 es la distancia de la partícula, fíjate, hasta el origen del sistema de coordenadas. Bien, ahora el siguiente literal dice en encontrar el desplazamiento y su módulo entre t igual 2 y t igual 4. Entonces, fíjate que te da un intervalo de tiempo, un anterior 2 segundos y un posterior 4 segundos. Es decir, que no nos interesa todo el movimiento de esta partícula, sino solamente cuando se mueve desde aquí hasta acá. Entonces le voy a remarcar, mira esto en color rojo, la trayectoria. Ese sería el vector, perdón, ese sería el tramo de trayectoria que nos interesa analizar. Ahora dice el desplazamiento. Este es un concepto que debemos ahora recordarlo. El desplazamiento es también un vector, pero este no va desde el origen, o sea, no es vector de posición o radio vector, sino que va en general desde un punto donde inicia el movimiento hasta un punto donde finaliza. Mira, aquí le pongo en color verde este vector que se le llama delta R, ¿ya?, de desplazamiento. Ahora, ¿cómo vamos a calcular ese vector delta R? Habría varias maneras. Una de ellas sería, por ejemplo, considerar este triángulo formado por estos tres vectores. Me refiero al R de 2. Acá tendríamos el R de 4, ¿no es cierto? Y el vector verde. Ya, es decir, la suma algebraica que tendríamos ahí entre estos vectores indica esto. Mire, R de 2 más delta R es igual a R de 4. Y entonces al despejar delta R encontraríamos que delta R es la diferencia entre el vector final, o sea, R de 4 menos R de 2. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, primeramente encontremos este vector R de 4. Tal como hicimos con R de 2, entonces si tú lo entendiste ya, R de 4 sería igual a ¿cuánto? Mira que aquí la fórmula, la función de posición dice 2 a la t, en este caso sería 2 a la 4,
¿no es cierto? Y más 3 por ¿cuánto sería? Por 4 al cuadrado j, porque estamos reemplazando aquí el 4, ¿ya? Y luego menos 4 al cubo k. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos t y entonces ese t le reemplazamos por el tiempo t igual 4 segundos. Y entonces resolvemos. Aquí tendríamos que el uno de estos, la primera componente sería 16 y la otra tendríamos aquí 4 al cuadrado y por 3 es 48j. Mira, y luego tendríamos que finalmente la tercera componente es 4 elevado al cubo y esto es 64k. ¿Ya? Mira. Entonces, vamos a tomar en cuenta ahora dos vectores, el R de 2 y el R de 4, ¿no es cierto? Porque son las posiciones o los radios vectores de posición inicial esta y final esta de acá, ¿no es cierto? Entonces, tomando en cuenta esos dos, vamos a señalar este de aquí sería el inicio y acá sería el final, ¿no es cierto? De posición final, correspondientes en el gráfico a este de inicio y a este final. Ya, entonces lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Que el vector delta R lo pusimos en verde, vamos a mantener eso, delta R, mira, aquí este vector delta R se calcula como la diferencia entre el vector final, todo delta es así, ¿no es cierto? Un balance entre algo final que sería R final. Pongámosle el de 4 y ya sabemos que este es final, ¿no es cierto? Menos R inicial, en este caso 2. Y vamos a restar los dos vectores. ¿Cuáles? Este de aquí, R de 4, fíjate, lo vamos a restar con R de 2. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Primero copio R de 4, entonces R de 4 lo tenemos acá, es 16 y más 48 J y menos 64K. Ahora vamos a restar, ¿no es cierto? Dice aquí restar el R de 2, que es este vector aquí. Entonces, como dice restar, está precedido de un signo menos, vamos a cambiar de signo menos 4 y menos 12J y más. ¿Por qué más? Porque estamos cambiando de signo y más 8K. Y luego vamos término a término a ir operando. Mira, aquí tendríamos, por ejemplo, este y con este y tendríamos entonces, ¿cuánto me da? 16 menos 4 son 12 y en la componente J tenemos aquí este 48 y este menos 12 de ahí, operamos esas dos de ahí, nos quedaría más 36J. ¿Ya? Y finalmente tendríamos estos de aquí, ¿no es cierto? Menos 64K y más 8K son menos 56K. Ya, entonces aquí tendríamos el desplazamiento, ¿no es cierto? Ya, pero dice aquí, fíjate, en el enunciado del ejercicio originalmente dice calcular el desplazamiento y su módulo, ya, entre 2 y 4 segundos. Entonces, mira, el vector en verde está ya descrito, este es el vector delta R, y es 12 y 36J y 56K. Pero ¿qué tamaño tiene este vector de desplazamiento? Entonces, eso es lo que vamos a calcular en este momento, el módulo del vector delta R, o sea, el módulo del vector desplazamiento, siempre estamos hablando entre 2 y 4 segundos, ¿no es cierto? Entonces, como ya sabemos sacar módulos, ¿no es cierto? Entonces sería raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 36 al cuadrado. ¿De dónde estoy haciendo esto? Estas componentes las estoy elevando al cuadrado, 12, 36 y más menos 56 elevado al cuadrado. Entonces sacamos la raíz cuadrada de esto para obtener finalmente la respuesta. Es la raíz cuadrada de 4576. Todo esto metros, que nos da aproximadamente 67,6 metros, que es la distancia. Claro, aquí nos salió bastante más pequeño, pero claro, el gráfico es solamente
un gráfico estimativo, no es un gráfico exacto, pero este vector realmente debe medir 67,6 metros. Con lo cual, entonces, termina este ejercicio que espero que haya sido de tu agrado y nos veremos en el próximo video. Chao.